Hola, somos un grupo del curso de Informática Jurídica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, CUNORI, y en este video hablaremos sobre la legislación informática de Guatemala, exactamente sobre la línea de tiempo evolución de la legislación guatemalteca, sobre la informática. La Constitución de 1985 incorporó la protección de datos personales informatizados. Asimismo, recoge el derecho de acceso unido a los de rectificación o cancelación en su artículo 31, reforma de 1993, donde el Estado de Guatemala reconoce y protege el derecho a la privacidad e intimidad de las personas, que es un derecho humano de todas las personas en donde se debe propiciar el libre desarrollo de la personalidad y la protección sobre sus datos personales, actividad personales, documentos y medios de comunicación. La Constitución Política de la República de Guatemala establece que por ningún motivo se pueden violentar la privacidad en correspondencia, documentos, libros, puntos desde el cual se garantiza el secreto a la correspondencia y de las comunicaciones digitales, radiofónicas, ceblegráficas y otros productos de la tecnología moderna, debido a que la tecnología informática de la actualidad da paso a que esta clase de comunicaciones sea susceptible de ser vulnerada. Por otra parte, este mismo cuerpo legal establece la protección a la dignidad humana, con el fin de que no se violente este derecho inherente a toda persona humana al ser espiada en los ámbitos anteriormente mencionados. También establece que se debe tener un control sobre todos los datos personales, garantizando la protección sobre el uso indebido en el manejo que se debe dar a cada uno de estos datos, en especial para el tratamiento dentro de las empresas y otros establecimientos, donde el mal manejo de esta información pudiera causar algún prejuicio en el entorno personal, social y profesional de las personas, causando agravios a sus derechos inherentes como la intimidad, el honor y la dignidad humana. Luego surge la ley de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos, diseños industriales, decreto de la ley número 153-85 del 30 de diciembre de 1985, donde se decreta que la experiencia ha demostrado que la legislación que regula el otorgamiento de patentes de invención ya no responde adecuadamente a las situaciones y problemas que plantea el desarrollo industrial y tecnológico del país, debiendo en consecuencia dictarse nuevas normas que sustituyan las contenidas en el decreto gubernativo número 2011 y para la cual se emite la presente disposición legal. Por tanto, en el ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 49 del Estatuto Fundamental de Gobierno, modificado por los decretos de ley 36-82 y 87-83, en el cual también define que invento es una creación aplicable en la práctica para la solución de un problema técnico, podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionado con ellos. Y patente es el derecho exclusivo que otorga el Estado para la protección de un invento. Los efectos y obligaciones y limitaciones inherentes a la latente están determinados por la presente ley. Luego surge el decreto número 94-1996 del Congreso de la República sobre la Ley General de Telecomunicaciones, reformado por el decreto 115-1997 del Congreso de la República, publicación del Diario de Centroamérica, 18 de noviembre de 1998. Donde considera que es indispensable una adecuada normativa de los sistemas y servicios de telecomunicaciones para permitir su expansión y mejora y asegurar permanentemente la prestación de estos servicios a la población, de acuerdo a las necesidades del desarrollo económico y social del país, que es necesario apoyar y fomentar la participación en el sector de telecomunicaciones para favorecer la oferta de estos servicios a través de la libre competencia y mejorar el nivel de vida de todos los guatemaltecos, que dentro de nuestro ordenamiento jurídico, la legislación en materia de telecomunicaciones y radiocomunicaciones no ha permitido realizar el aprovechamiento y uso del espectro radioeléctrico de manera eficiente y en beneficio a la economía nacional. Por lo tanto, el objeto de esta ley es establecer un marco legal para desarrollar actividades de telecomunicaciones y normar el aprovechamiento y la explotación del espectro radiológico,
con la finalidad de apoyar y promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, estimular las inversiones del sector, fomentar la competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones, proteger los derechos de los usuarios y de las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones y apoyar el uso racional y eficiente del espectro radioeléctrico. Y asimismo, este decreto 94-1996 se publicó en el Diario de Centroamérica el 21 de noviembre de 1997. Los derechos de autor en Guatemala cuentan con un respaldo legal llamado Ley de Derechos de Autor y de Derechos Conexos y sus reformas, el cual entró en vigor el 22 de junio de 1998 bajo el decreto 33-98. Estos apartados se encuentran entre las leyes relevantes sobre la propiedad intelectual que se fueron actualizando conforme al avance tecnológico y de publicación en Guatemala. Según la ley, el derecho de autor está comprendido por los derechos morales y patrimoniales que protegen la paternidad, la integridad y el aprovechamiento de una obra. Lo que se busca es la protección de los derechos de autenticidad de sus obras, una pieza que lleve su nombre o esté bajo el mismo en todo momento. En especial, exigir la mención de su nombre como autor de la obra, reproducciones o utilización de la misma. En el decreto 57-200 de la Ley de Propiedad de Industria, que entró en vigencia el 32 de agosto del 2000, la República de Guatemala, como parte del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, texto adoptado en el Estocolmo el 14 de julio de 1967 y su enmienda del 28 de septiembre de 1979, debe promover por medio de su legislación interna los mecanismos necesarios para tutelar adecuadamente los derechos de los inventores y creadores de modelos de utilidad y diseños industriales y de los tutelares de marcas de fábricas o de comercios y nombres comerciales, ya que la vertiginosa evolución del mercado y la enorme competencia existe entre las empresas que operan en su mismo sector provoca que cada vez con mayor frecuencia nos enfrentemos a infracciones de derechos de propiedad. Es importante recalcar que el registro de la propiedad industrial no solamente identifica las marcas, diseños y patentes y garantiza determinar calidad a los consumidores, sino que otorga un derecho exclusivo y permite impedir que terceros comercialicen con el objeto de la protección. El 27 de septiembre del 2000 se publicó el decreto 56-2000 que modificó y derogó a los artículos de la Ley de los Derechos de Autor y Derechos Conexos del 28 de abril de 1998, que amplificó y dio más prioridad a los autores y a sus obras, permitiéndoles así oponerse a cualquier desinformación, mutilación o modificación de la obra sin previo aviso o consentimiento que ponga en riesgo la reputación del autor, y entre otras más leyes que permiten que los autores sean libres de usar directa y personalmente sus obras, ceder total o parcialmente sus derechos de autorización o prohibición a la utilización y explotación por terceros, también así dándose accesibilidad y prohibiciones por parte de los autores, así como la comunicación al público directa o indirecta por medio de cualquier medio como declamación, representación, ejecución, proyección, exhibición pública, transmisión o transacción por medios masivos, difusión de signos de palabras, sonidos o imágenes por medio de parlantes, teléfonos o similares. El día 1 de noviembre del 2000 vuelve el decreto 33-1998,
de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Esto para cuando varios artistas, intérpretes o ejecutantes participen en una misma ejecución, la autorización será dada por el director del grupo y en ausencia del mismo por la mayoría de sus integrantes, ya que así sería descrito en el artículo 55 de esta misma. Esto para que todo se maneje de una manera colectiva y ordenada sin que se dé algún tipo de mal entendido entre los demás obradores o artistas. En el 2001 se llevó a cabo un proyecto de la ley para la promoción del comercio electrónico y protección de la firma digital, el cual sería utilización para favorecer al comercio digital y hacerlo más viable. Para preparar esta iniciativa de ley, se tomó como fundamento la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre comercio electrónico, así como las leyes sobre la materia aprobada en Colombia, Chile, Argentina, Alemania e Italia. Por tanto, la ley que se propone a consideración del Honorable Congreso de la República es el resultado de un estudio de derecho comparativo internacional y la misma corresponde a la experiencia acumulada en los últimos años. El Acuerdo Gubernativo 89-2002 del Reglamento de la Ley de Propiedad e Industria se ponía a la mesa nuevamente el 18 de marzo del 2002, ya que llegó con el objeto de protección, estímulo y fomento a la creatividad intelectual, que tiene como aplicación en el campo de la industria y el comercio, específicamente en lo relativo a la adquisición, mantenimiento y protección de los signos distintos, de las patentes de invasión y de los modelos de utilidad y diseños industriales, así como la protección de los secretos empresariales y la represión de la competencia desleal. Decreto número 06-2003 del Congreso de la República de Guatemala, titulado Ley de Protección al Consumidor y Usuario. En la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 119, literal I, se establece la defensa de consumidores y usuarios en cuanto a la prevención de la calidad de los productos de consumo interno y de exportación para garantizar su salud, seguridad y legítimos intereses económicos. Guatemala adquirió el compromiso de aplicar y cumplir las directrices para protección del consumidor aprobadas por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas mediante la resolución número 39/248 del 9 de abril de 1985, en las que define el qué hacer de los gobiernos para la concreción de una efectiva protección y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los consumidores. El régimen económico y social de la República de Guatemala se funda en principios de justicia social, que es obligación del Estado promover el desarrollo económico de la nación, velando por la elevación del nivel de vida de todos los habitantes del país, procurando el bienestar de la familia. La dispersión de la legislación vigente que se regula en el sistema económico deviene ineficaz y en muchos casos inoperante, contraria a los intereses de los consumidores o usuarios, y no responde a las características de una economía moderna, abierta y dinámica, por lo que es necesario disponer de un marco legal en el que se desarrolle y promueva en forma efectiva los derechos y obligaciones de los consumidores y usuarios de manera equitativa en relación a los proveedores. Decreto número 47-2008 del Congreso de la República de Guatemala, titulada Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas. El Estado, como responsable del bien común, debe mantener, reforzar y aplicar políticas y acciones que permitan una mayor participación en la dinámica y beneficios del desarrollo económico y social libre, la modernización, los procesos económicos sin trabas ni obstáculos artificiales, así como la intercesión del país en las corrientes del progreso mundial de manera sostenible y equitativa. La inmersión masiva de la tecnología en nuestra sociedad es una realidad que no podemos ignorar y por ende debe ser revisada de los conceptos y visiones tradicionales del mundo físico para adaptarlos al actual contexto del mundo digital. La promoción del comercio electrónico en todos sus aspectos requiere una legislación cuyo fundamento sea, entre otros, la facilitación del comercio electrónico en el interior y más allá de las fronteras nacionales, la validación
fomento y estímulo de las operaciones efectuadas por medio de las nuevas tecnologías de la información sobre la base de la autonomía, de la voluntad y el apoyo a las nuevas prácticas comerciales. La integración al comercio electrónico global requiere que sean adaptados instrumentos técnicos y legales basados en modelos de legislación internacional que buscan la uniformación de esta rama del derecho tan especializada y que debe darse seguridad jurídica y técnicas a las contrataciones, comunicaciones y firmas electrónicas mediante el señalamiento de la equivalencia funcional a estas últimas con respecto a los documentos en papel y las firmas manuscritas. Decreto número 57-2008 del Congreso de la República de Guatemala, titulada Ley de Acceso a la Información Pública. La Constitución Política de la República, dentro de sus fines, considera la vida, la libertad y la seguridad de las personas como fines del Estado, teniendo a la persona como sujeto y fin de orden social, garantizándose para que éste logre su pleno desarrollo y se consiga el bienestar de todos los ciudadanos. Los funcionarios y empleados públicos son simples depositarios del poder que emana el pueblo. Que el texto constitucional determina que la soberanía radica en el pueblo, en el que la delega para su ejecución en los organismos del Estado y que ningún funcionario, empleado público ni persona alguna es superior a la ley. La Carta Magna establece con absoluta determinación la publicidad de los actos y la información en poder de la administración pública, así como el libre acceso a todas las instituciones, dependencias y archivos de la misma, sin más excepciones de las previstas en el citado texto constitucional, para armonizar el derecho de las personas a acceder a la información en poder de la administración pública y a todos los actos, entes e instituciones que manejan recursos del Estado bajo cualquier concepto. Se hace necesario emitir las normas que desarrollen esos principios constitucionales a efecto de contar con un marco jurídico regulatorio que garantiza el ejercicio de esos derechos y que establezca las excepciones de la información confidencial y reservada para que ésta no quede al arbitrio y discrecionalidad de la persona alguna. En armonía y consonancia con lo anterior considerado con base en el texto constitucional de Guatemala y los instrumentos internacionales sobre los derechos humanos suscritos y vigentes en el país, se hace necesario emitir una ley que desarrolle esos derechos, defina los principios, objetivos, procedimientos y que, en general, aquellos aspectos necesarios para darle seguridad y certeza a todas las personas, consiguiendo hacer efectivo su derecho al acceso a la información pública y así su participación dentro de la auditoría social, fiscalización ciudadana hacia todos los funcionarios, empleados públicos, organismos e instituciones y en general hacia todos aquellos que manejen, use, administre o disponga un recurso del Estado en Guatemala. Buen día, continuando siempre con el tema de la evolución de la legislación guatemalteca sobre la informática. Ahora vamos a hablar sobre el Acuerdo Gubernativo número 135-2009 de fecha 8 de mayo de 2009. Este acuerdo gubernativo pues intentaba emitir lo que es el reglamento de la ley para el reconocimiento de las comunicaciones y firmas electrónicas. Pues el objeto de este acuerdo era desarrollar los preceptos normativos contenidos en la ley para el reconocimiento de las comunicaciones y firmas electrónicas, según el decreto 47-2008, y las funciones de registro de prestadores de servicios de certificación como autoridad administrativa responsable del registro y autorización para aceptar de los prestadores de servicios de certificación. Ahora vamos a hablar sobre la iniciativa 4055 de fecha 18 de agosto de 2009, iniciativa que dispone a aprobar la ley de delitos informáticos. Y pues esta ley, como lo dice, que es indispensable la aprobación de la ley que contenga disposiciones que tiendan a proteger integralmente los sistemas informáticos y base de datos a fin de garantizar certeza jurídica en las transacciones propias del comercio electrónico. Esta iniciativa ve necesaria la efectiva creación y aplicación de normas especiales, toda vez que por la naturaleza de los actos de cibercrimen se complica la aplicación de actuales normas del Código Penal, lo que se traduce en lagunas legales que permite al delincuente realizar actos ilícitos
por medio de las nuevas tecnologías de información. Así también dice que se hace necesario crear una unidad especial para combatir la delincuencia informática. Por lo tanto, entonces esta iniciativa lo que intenta es una nueva creación para poder tener una herramienta efectiva para combatir el cibercrimen. Ahora, continuando con el tema, nos vamos a la iniciativa 4090-2009, que es la Ley de Protección de Datos Personales. La propuesta de este decreto dice que la iniciativa de esta ley para la protección de datos personales cuenta con 20 artículos, divididos en 4 capítulos. En su artículo 1 indica que su objetivo es establecer los principios, derechos, obligaciones y procedimientos que regulen la protección de los datos personales, considerando su interrelación con la vida privada y demás derechos. Asimismo, también explica que en su artículo 2, la ley será aplicada a los datos personales que figuren en bases de datos automatizadas o manuales de instituciones públicas y privadas, así como todas las modalidades del uso posterior de estos datos. Y asimismo, esta ley también, aparte de brindarnos a qué va a ir protegido, hacia qué va a ir dirigido, también nos explica las sanciones o multas que se pueden percibir cuando se infrinjan las normas establecidas en esta ley. Por último, vamos a hablar sobre el acuerdo ministerial número 128-2020 de fecha 24 de agosto de 2020. En este acuerdo se ordena el uso de las comunicaciones, firmas electrónicas y firma electrónica avanzada en el Ministerio de Gobernación por parte del Ministerio, por parte del ministro, viceministros, asesores y empleados públicos, así como funcionarios y dependencias que ejerzan esta dirección. Como por ejemplo también lo establece en su artículo 1, que dice que la firma electrónica avanzada deberá ser utilizada obligatoriamente por el ministro, viceministros, así como cualquier funcionario que firme resoluciones en los expedientes cuyo resultado final implique respuestas a solicitudes de los administrados que puedan ser objeto de recursos administrativos o judiciales, o disposiciones que impliquen la erogación de sumas dinerarias derivadas del ejercicio del presupuesto asignado a ese ministerio. También, aparte de indicarnos quienes están obligados a utilizar la firma electrónica avanzada, también nos especifica cuáles son las comunicaciones electrónicas, cuál es una presentación física. También nos explica sobre las notificaciones electrónicas inviables y así muchos temas de bastante interés que podríamos analizar más a fondo, investigando un poco más sobre esta ley. Gracias.